Hola queridos alumnos, le habla el profesor Claudio Carvajal. Vamos a hacer esta clase mediante video, ¿cierto? Para aprender dentro de la unidad de cuadrante superior respecto de cómo hacer un diagnóstico diferencial y un abordaje de muñeca y mano desde la perspectiva kinésica, ¿cierto? Con base en la evidencia científica y centrados en una visión integral del cuadro que les permita tener una perspectiva tanto desde el punto de vista de la evaluación kinésica como de la planificación del tratamiento en una visión, ¿cierto?, integral de todas las posibles patologías que pueden afectar a esta zona del cuerpo. Respecto del dolor de muñeca y mano, en general se sabe a la fecha que pueden haber muchas causas que puedan provocarlo. Y esto se asocia también a la presencia de múltiples tejidos que pueden estar provocando las condiciones de dolor. A su vez también sabemos que los tipos de dolor que podemos encontrar pueden ser variados, dolores de tipo neurológico, dolores de tipo nociceptivo musculoesquelético, dolores mediados por el sistema nervioso autónomo e incluso sensibilización central, lo que encontraremos por ejemplo en el síndrome de dolor regional complejo. Y por lo mismo, la distribución de los síntomas se puede dar en diversas partes desde la muñeca a distal, donde vamos a poder encontrar algunos patrones típicos o característicos de algunas patologías neurales o de algunas patologías musculoesqueléticas. Hay varias formas de clasificar los dolores y de clasificar los síndromes dolorosos de muñeca, y por lo tanto vamos a tratar de mostrar una forma que sea pragmática, de fácil uso, de fácil discriminación y que nos permita hacer un razonamiento claro y al mismo tiempo planificar de buena forma las intervenciones musculoesqueléticas. Y sabemos que, al igual como veremos más adelante en tobillo, en general, mientras más distal es un dolor, más plausible puede ser la relación entre el tejido involucrado y el cuadro o la forma de presentación de los síntomas. Es decir, el lugar donde está el dolor puede estar relacionado frecuentemente con el lugar donde está el problema. Insisto, esto específicamente cuando hay una estructura lesionada. Cuando estamos por otro lado ante condiciones de dolor referido o irradiado, obviamente no vamos a encontrar esta correlación de manera tan clara. Respecto al dolor de muñeca y mano en términos generales, es un indicador de diversos tipos de problemas o de diversos tipos de potenciales estructuras o cuadros clínicos involucrados. Sabemos que en general el dolor de muñeca y mano es frecuente sobre todo en los trabajadores, en aquellos que en particular hacen trabajos repetitivos con sus manos o con el miembro superior en términos de sobreuso, ya sea, insisto, de los dedos o de la muñeca, o a veces incluso con sobreuso de todo el miembro superior, pudiendo proyectarse el dolor en la mano. Aquí tenemos tasas de incluso hasta el 45% de cuadros, ¿cierto?, en trabajadores asociados a dolor de muñeca y mano, lo que se traduce en pérdidas millonarias, licencias médicas, ¿cierto?, y grandes gastos en todo lo que tiene que ver con salud. En el caso del deporte, las lesiones de muñeca y mano pueden alcanzar, dependiendo del deporte, hasta en torno a tasas del 25%. Puede ser directamente lesiones de muñeca y dedo, como vemos por ejemplo en escaladores o en basquetbolistas o en voleibolistas, o pueden ser indirectos, por ejemplo lo que ocurre en algunos tenistas, donde lesiones del codo pueden proyectar su dolor incluso hasta la muñeca o la mano. No siempre los síntomas nos van a dar claridad respecto al diagnóstico de manera inmediata. Si bien dijimos hace un rato que puede haber cierta correlación entre la estructura dañada y el lugar donde se localizan los síntomas, también sabemos que muchas veces estos síntomas tienden a ser difusos y vamos a tener que hacer un escrutinio bastante fino respecto de cuáles son las potenciales causas de este dolor. En otros lados o en otras circunstancias podemos encontrar que hay individuos que subvaloran los síntomas que se presentan en la muñeca y en la mano y por lo tanto pueden postergar los tratamientos kinésicos, lo que nos pueden llevar, ¿cierto?, a ¿cómo se llama?, una discapacidad importante, y recién en ese momento entonces producirse la consulta. También sabemos que
en general vamos a encontrar como causa frecuente los traumatismos, la sobrecarga mecánica o el sobreuso. Los atrapamientos neurales frecuentemente nos van a dar sintomatología en la mano, ¿ya? Sobre todo lo de los nervios mediano, radial y ulnar, y algunas enfermedades degenerativas como la artrosis de la metacarpofalángica, número 1, y también algunas patologías reumáticas, en particular la artritis reumatoide. Si observamos cómo se instalan o se presentan los dolores asociados al sobreuso, vamos a ver que trabajos que implican manufactura o trabajos asociados a equipamiento o incluso a todo el trabajo en computación puede tener cierto nivel de ciertas tasas asociadas a dolor de muñeca y mano. Pero lo que sí vamos a ver, independientemente del tipo de industria, es que en términos generales, las mujeres van a presentar una mayor incidencia de dolor de muñeca y mano que los hombres a la hora de producirse estos síntomas en relación al trabajo. Sobre todo lo vamos a ver en el ámbito de las manufacturas de comida y en el ámbito del transporte de equipamiento, manufacturas básicas, trabajo en computador, en servicios o negocios, y también lo vamos a ver en la parte de servicios de salud, por ejemplo, en paramédicos o en enfermeras. Entonces sabemos que va a haber una incidencia en torno al doble de dolor musculoesquelético no traumático en pacientes mujeres versus pacientes hombres. Respecto de cuadros clínicos que vamos a ver con cierta frecuencia, en general las tendinopatías, el síndrome del túnel carpiano y los dolores de tipo calambre van a ser los cuadros que generalmente vamos a encontrar, ya sea que sean diagnosticados por el médico o reportados por los pacientes. En general, las tendinopatías y en los años más próximos el síndrome del túnel carpiano han sido los cuadros que más frecuentemente nos van a dar dolor musculoesquelético de tipo no traumático. En el caso de, como les decía recién, comparando hombres contra mujeres, lo que vamos a ver siempre es una tasa mayor en mujeres, tanto en el nivel de dolor o en la intensidad del dolor, y por lo tanto en la tasa de porcentajes de dolor musculoesquelético en muñeca y mano, o mujeres versus hombres, siempre vamos a encontrar tasas mayores en mujeres. Y si lo llevamos al nivel de discapacidad, las mujeres también van a presentar mayor discapacidad que los hombres. Si ustedes se dan cuenta, en general lo que nosotros encontramos como fenómeno de instalación de los dolores de tipo musculoesquelético en muñecas, manos y dedos es en torno a la cuarta década donde estos trastornos se disparan, ¿cierto? Como hemos visto también que ocurre en otros síndromes dolorosos. Entonces vamos a partir con los hallazgos de la historia clínica o la anamnesis que van a ser relevantes a la hora de hacer nuestro diagnóstico diferencial y de plantear nuestra perspectiva respecto de cómo clasificar el dolor que presenta el paciente. En la historia clínica, en general, podemos contar a veces más de una causa y vamos a tener que, por lo tanto, hacer un grupo de preguntas que nos permitan orientar a cuál es la más probable de estas causas, para intentar resolver a través de esta historia siempre la etiología, ¿cierto?, primaria del cuadro doloroso. La historia clínica en ese contexto es muy relevante a la hora de diagnóstica. Lo primero que deberemos hacer siempre es considerar si existe o no un trauma como fenómeno de instalación del cuadro doloroso, ya que esto nos va a poder orientar a distintos tipos de patología dependiendo de la energía y del mecanismo de lesión, como fracturas, por ejemplo, fractura de coles, fractura de los metacarpianos, fractura incluso de falanges o fractura del escafoides, o lesiones ligamentarias, las inestabilidades del carpo, ¿cierto? O las lesiones de ligamento en los dedos, sobre todo siendo muy importante la de la metacarpofalángica número 1. Inestabilidades, ya se las nombré, y eventualmente algunas lesiones tendíneas como roturas, ¿cierto?, de los mecanismos extensores o flexores, generalmente en los dedos, y estas últimas asociadas más bien a la práctica del deporte o a traumatismos asociados a la prensión o al agarre manual. En los casos de los dolores que no son de origen traumático, vamos a tener que indagar más bien sobre problemas neurológicos, historia de traumas antiguos, por dar un ejemplo simple, pacientes que sufren fracturas de coles en una etapa, ¿cierto?, ya de evolución positiva de su fractura, pueden empezar a presentar
síndrome del túnel carpiano. Por lo tanto, los traumas antiguos deben ser también indagados. Algunas patologías sistémicas reumáticas, como artritis reumatoide, aquí puede ser relevante los antecedentes familiares, algunos procesos inflamatorios y lo que decíamos hace un rato, las lesiones por sobreuso, donde el mecanismo de instalación suele estar asociado al trabajo, ¿cierto? Y a la utilización recurrente, regular, frecuente de los miembros superiores. También, como en toda historia clínica, vamos a tener que buscar algunas banderas rojas que nos puedan estar orientando hacia alguna patología en esa circunstancia, ustedes saben, de derivación. Este es un esquema simple que he diseñado para entender cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial del dolor que presente en la muñeca o en la mano. En general, lo primero que debemos indagar es la presencia de un traumatismo, y si es que este está presente, lo primero que debemos descartar es una fractura, un potencial esguince o una inestabilidad, y eventualmente, en casos menos frecuentes, ¿cierto?, roturas de tendones. Ahora, en la patología del tendón no traumática, aquí vamos a poder encontrar algunas tendinosis flexoras extensoras, que no son muy frecuentes, pero ojo, si pueden haber infecciones en esta zona. También la tendinosis de Decker-Vein, que es una patología muy frecuente en la mano asociada al sobreuso y que podremos encontrar en personas que trabajan con las manos, ya como costurera, peluquera o paramédicos o enfermeras, o también se va a encontrar con cierta regularidad esta condición, por ejemplo, en personas que padecen de diabetes mellitus, que presentan edema en la mano, y no menor en mujeres durante el embarazo o en la etapa de lactancia asociado a el drenaje, el lentecillo distal de la mano, y esto en concomitancia con el sobreuso de la muñeca por cargar al bebé. También podremos encontrar algunas patologías que alteran el movimiento asociado al tendón, como el dedo en gatillo, donde vamos a encontrar nódulos tendíneos, que lo veremos más adelante, y una condición patológica que tiene que ver más bien con la fascia palmar, que se vuelve muy rígida, se retrae, se adhiere, se fibrosa y se tiende a unir a los tendones flexores, sobre todo del cuarto y el quinto dedo, lo que genera una contractura típica en la posición de los dedos, denominada contractura de Dupuytren, que la observaremos más adelante. En el contexto de las patologías neurales, ustedes saben, van a aparecer síntomas de tipo neural, como son las parestesias, la presencia de corriente, el dolor de recorrido troncular y con instalación típica o propia de los nervios, ¿cierto? Y eventualmente algún traumatismo que nos presente, ¿cierto?, una patología neural secundaria, algunos edemas de la extremidad superior, y ojo, no olviden nunca en patología neural siempre descartar compromisos más proximales. En general, a la altura de la muñeca y de la mano, lo que podemos ver es el síndrome del túnel carpiano, que es la patología más frecuente de la mano de origen no traumático, pero también se puede atrapar el nervio ulnar, el que sufre atrapamiento generalmente en la región del canal de Guión, a la altura del pisiforme, ya sea de origen traumático y a veces asociado a alguna disfunción del nervio. Y si bien la lesión radial es poco frecuente en la mano, sí puede manifestarse, ¿cierto?, con síntomas o signos en la mano, una lesión más proximal, por ejemplo, a la altura del codo o el antebrazo, del brazo. La patología articular de muñeca y mano también es frecuente, y aquí debemos siempre tener en consideración, primero, la artritis reumatoide, que va a tener características típicas que vamos a ver más adelante. En el caso de las personas mayores, ¿cierto?, podemos encontrar artrosis en la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, que se denomina risartrosis, o artrosis en las articulaciones interfalángicas, que van a dar unos nódulos típicos, como el nódulo de Burkhardt, que también lo vamos a ver más adelante. Y en la muñeca, más frecuentemente, y a veces en la misma mano, podemos encontrar algunos quistes o gangliones que se suelen dar en el dorso y que tienen que ver con una evaginación de la cápsula articular. Por último, tenemos los dolores difusos, inespecíficos, que a veces pueden provenir de regiones más superiores, como el antebrazo o el codo, y, ¿cierto?, referirse hasta la mano, donde obviamente no tendremos una causa clara y por lo tanto tendremos que orientar nuestro tratamiento mucho más a los síntomas y menos en la indagación de una causa en particular.
Respecto a las banderas rojas que se deben descartar, nada nuevo. Signos de infección, en el caso de la mano, no siempre vamos a encontrar fiebre como un indicador primario, pero sí la presencia de coloración intensa roja, en dolor intenso y a veces en algunos casos extremos la aparición, ¿cierto?, de aumentos de volumen significativo en los dedos o en las manos, que nos van a orientar junto con esta coloración roja y una temperatura aumentada a una posible infección. En el caso de algunos pacientes pueden presentar signos de inflamación de patología inflamatoria, ¿cierto? Genérica o sistémica, ya donde podemos encontrar aparte pérdida de peso y articulaciones inflamadas. En este caso podemos buscar ciertas condiciones como el lupus o la artritis reumatoide. Aunque son menos frecuentes que en otras partes del cuerpo, la sospecha de tumores, ya, sobre todo asociada a la historia previa de tumores, puede ser también un indicador de una bandera roja. Esto, como ustedes saben, puede ir de la mano con una pérdida intensa e inexplicable del peso. Y por último, cualquier historia de un traumatismo importante que nos pueda orientar hacia una fractura o una luxofractura también se va a considerar una bandera roja en estos términos. Respecto de las causas agudas de dolor musculoesquelético de origen traumático en la muñeca y en la mano, las condiciones más típicas que podemos observar son las inestabilidades del carpo, generalmente por un trauma, típico en muñeca en extensión con sobrecarga en el talón de la mano, asociado a aumento de volumen y eventualmente la presencia de crepitaciones. Y aquí la radiografía va a ser muy importante para indagar respecto de inestabilidades, donde es muy frecuente encontrar que, sobre todo en la primera hilera del carpo, vamos a ver una desviación de algunos huesos del carpo respecto de otros con separaciones típicas o diástasis. En el caso de la fractura, ¿cierto?, nuestra indagación irá más bien al hueso y vamos a encontrar claramente cambios en la forma de la articulación de la muñeca, como la desviación, ¿cierto?, en dorso de tenedor, que es típica de la fractura de Colles, y aquí nuevamente la radiografía será relevante. En segundo lugar, puede utilizarse un TAC. Si es que existe una subluxación articular, también buscaremos un traumatismo, pero a veces puede haber solamente historia previa de inestabilidad. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del semilunar, que a veces se puede subluxar. Aquí nuevamente la radiografía o la resonancia van a ser relevantes para el diagnóstico. Y por último, en las lesiones ligamentarias, ¿cierto?, vamos a tener un traumatismo intenso asociado a un dolor relevante, sin deformidad del segmento que nos oriente a luxación o fractura. Y generalmente ahí en estos casos, si queremos indagar de manera más específica, la resonancia puede ser de ayuda. Ahora, existen unas reglas que nos pueden orientar a tener que tomar una radiografía, y estas reglas se denominan las reglas de Amsterdam, que se aplican específicamente a las fracturas de muñeca, y básicamente lo que vamos a tener que buscar acá son dos posibles razones por las cuales obtener una radiografía. En el caso específico de la fractura del extremo distal del radio o fractura de Colles, ¿cierto?, los indicadores como edad avanzada, en general sobre 50 años, la presencia de edema o aumento de volumen en la muñeca con deformidad visible, típica en dorso de tenedor, o la desviación radial de la muñeca y mano, lo que se denomina en deformidad de tipo bayoneta. Va a haber un dolor a la palpación del radio, va a haber dolor al intento de flexión palmar, que está en esta radiografía explicada cómo debería hacerse. También si intentamos hacer supinación de la mano, va a ser bastante imposible dada la movilidad radial necesaria para este movimiento, y por ende si hay una fractura del extremo distal del radio, la supinación va a estar afectada. Y si hacemos el test de peloteo entre el extremo distal del radio y el extremo distal de la ulna, vamos a encontrar un juego a veces con crepitaciones. Es importante recalcar que el dolor a la desviación ulnar ya disminuye el riesgo de que haya fractura en el radio. Es decir, si hacemos desviación ulnar de la mano y esta es dolorosa, eso nos va a, de alguna manera, disminuir la probabilidad de que haya una lesión radial. En el caso de otras fracturas de muñeca, lo que debemos indagar como reglas que nos orientan hacia pedir una radiografía nuevamente va a ser la edad avanzada,
En este caso, el sexo femenino es más predisponente, la fractura del extremo distal del radio es más frecuente en la mujer, las otras fracturas en el hombre, nuevamente un aumento de volumen, pero en particular se debe indagar cuando el aumento de volumen y hay también dolor a la altura de la tabaquera anatómica, lo que nos puede orientar a una patología del escafoides. Podemos encontrar deformaciones visibles, generalmente cuando la lesión abarca o el radio o la ulna. También puede haber dolor en el radio distal, ¿ya? Y encontrar en este caso dolor a la desviación radial. Si nosotros generamos dolor al comprimir el pulgar, esto nos va a disminuir el riesgo de fractura en la muñeca, salvo en el caso en particular de la fractura del escafoide, que es cuando la compresión del pulgar nos podría orientar hacia esa condición. Ahora, existen otras reglas que se han propuesto. Ya este estudio del año en curso de Gisbert Eiler y otros colaboradores encontraron que en realidad bastan 3 indicadores de base para orientar a la necesidad de una fractura. Primero, un edema en la muñeca. Segundo, una deformidad visible. Aquí vemos el dorso entenedor, por ejemplo. Y dolor con la pronación. Si están esos 3 elementos juntos, hay un 91% de probabilidad de que haya una fractura de muñeca. Si, por ejemplo, no está presente el dolor a la pronación, inmediatamente esta probabilidad disminuye en torno al 80%, pero aún sigue siendo importante con la presencia de deformidad y edema en la muñeca. Fíjense ustedes que ya no teniendo edema en la muñeca ni deformidad, las tasas de probabilidad de que haya fractura se disminuyen de manera inmediata. Respecto a las inestabilidades que yo les mencioné hace un momento, una de las inestabilidades que se puede producir frecuentemente en el carpo es lo que se denomina la inestabilidad escafolunar, es decir, entre el escafoides y el semilunar. En este caso, lo que se produce es una disrupción del ligamento palmar que une a ambos huesos y también puede ocurrir en el ligamento interóseo. Al producirse la disrupción de este ligamento, generalmente en caídas con muñeca extendida y apoyo carpiano, lo que vamos a encontrar es esta diástasis que ustedes ven acá, o sea, la separación entre el escafoides y el semilunar, y la desviación del semilunar, el piramidal y el pisiforme en sentido ulnar. Es decir, el escafoides mantiene su posición anatómica, pero los otros huesos de la primera hilera carpiana se van a desviar hacia ulnar. Lo observamos acá también en una resonancia, ¿cierto? La desviación ulnar de estos huesos y la diástasis entre el escafoides y el semilunar. Otros dolores que pueden aparecer ya de manera más subaguda y por lo tanto crónica o persistente, y donde no vamos a tener necesariamente una instalación aguda de trauma, son los dolores de origen neurológico que pueden afectar a los distintos nervios que afectan a la mano. Y aquí vamos a encontrar o trastornos sensoriales o en algunos casos trastornos motores. Y aquí obviamente, más que la radiografía, el electrodiagnóstico a través de la electromiografía puede ser determinante. Ahora podemos tener historia antigua de trauma que puede dar dolor, ¿cierto?, a nivel tardío, ya como puede ser algunos traumas del semilunar que pueden dar una necrosis vascular de este hueso que se denomina enfermedad de Kienbock, ya, o alguna necrosis vascular también del escafoides. Para esto vamos a encontrar historia remota de traumatismo y vamos a, en términos generales, tener que indagar respecto a alguna radiografía y principalmente la resonancia nuclear magnética, la que nos va a mostrar con mayor claridad la presencia de estas condiciones. Lo otro que puede dar dolor crónico son las condiciones sistémicas como la gota o la artritis reumatoide, donde vamos a encontrar patología a nivel constitucional, es decir, generalizada, con inflamación de varias articulaciones, en el caso de la gota en particular del dedo gordo del pie, en el caso de la artritis reumatoide generalmente un patrón bilateral, donde se van a afectar articulaciones no solamente de muñeca y dedo, sino que también de pie, de rodilla, de codo. Aquí se necesita un estudio más de medicina interna, con estudios sanguíneos, estudios de proteína C reactiva y eventualmente algunos factores reumatoides. Por último, en el caso de las tendinopatías, aquí vamos a encontrar siempre una asociación directa con el dolor y eventualmente no se van a recomendar mayores test que una ecotomografía para determinar el estado de los tendones. Entonces, dejando de lado los traumatismos, que como ustedes saben se ven como concepto general en intervención musculoesquelética número 1, nosotros nos vamos a centrar más bien en estos
dolores, ¿cierto?, de antebrazo, muñeca y mano, que tienen que ver más bien con instalación subaguda o persistente. Aquí vamos a tener dolores más bien localizados. Recuerden que les dije en un principio, vamos a tener cierta tendencia a que exista dolor donde está el problema. Aquí van a aparecer los dolores no específicos, las tendinopatías, el síndrome del túnel carpiano o del túnel ulnar, la artrosis y la artritis reumatoide como los cuadros más frecuentes. Y en términos de dolores que van más allá de la muñeca de la mano, ¿cierto?, la fibromialgia y la patología cervical, que nos puede dar dolor irradiado a la mano, van a ser las condiciones a considerar. Dentro de estas patologías, las 4 más frecuentes que podemos sospechar dolor en muñeca principalmente, más que en dedos, van a ser, 1, la tendinocinoides de Kerbein, que se va a caracterizar por un dolor en el entorno de la estiloides radial, y generalmente puede haber o inflamación o dolor a la palpación de los tendones extensor y corto y abductor largo del pulgar, y van a dar positivo el test de Finkelstein, que lo veremos más adelante. Como decíamos entonces, la tendinocinoides de Kerbein, o de Kerbein, que es el nombre correcto, afecta como un fenómeno inflamatorio a la vaina que envuelve los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar, y produce dolor en esta zona que vemos acá, cerca del estiloide radial, caracterizado principalmente por la extensión y abducción del pulgar o la radialización de la muñeca. Es una patología inflamatoria muy frecuente por el sobreuso de la mano. La segunda condición que puede presentar un paciente es una tendinocinoides en el entorno de la muñeca o de la mano. Este dolor, generalmente cuando es de tipo musculoesquelético asociado al sobreuso, se va a caracterizar por la presencia de dolor al movimiento localizado en el entorno del tendón o de sus vainas, pudiendo afectar a tendones flexores, extensores, y eventualmente también podría encontrarse afectando a la expansión de estos tendones hacia la mano, mucho más frecuente del lado flexor. Ahora, este dolor se va a producir en el entorno de la muñeca cuando sea más bien tendinopatías de sobreuso, pero cuando se oriente más hacia los dedos podemos encontrarnos con una condición más bien infecciosa, y en este caso, ¿cierto?, vamos a tener que considerarlo como una bandera roja. Para esto se habla de los 4 signos de Canabel, o signos cardinales de la tendinopatía infecciosa flexora. ¿Ya? El primero es esta presencia de dedo como salchicha, ¿cierto? Ya con una inflamación muy intensa, muy perceptible. Adicionalmente, este dedo va a tender a estar siempre en una posición antiálgica de flexión, va a estar obviamente de coloración más bien roja, ¿ya?, y con temperatura aumentada. Si nosotros percutimos este dedo va a ser muy doloroso, sobre todo si lo hacemos en torno a la vaina flexora, y cuando intentamos extender el dedo también vamos a encontrar una respuesta muy intensa. Cuando encontramos estos 4 signos cardinales, ¿cierto?, localizados generalmente en un dedo, a veces puede ser más de uno, nos va a orientar entonces a una infección o a una tendinopatía infecciosa de las vainas del flexor, y por lo tanto es una bandera roja de derivación inmediata. La otra condición que podemos encontrar en un dedo, ¿cierto?, o como tendinopatía en el caso de un dedo, va a ser lo que, o una patología asociada a un dedo, va a ser lo que denominamos un dedo en gatillo. Esto se caracteriza porque al hacer flexión de los dedos, el tendón queda trabado en la vaina, y al ocurrir esto, entonces, e intentar luego hacer la extensión violentamente, como ustedes se dan cuenta, el tendón recupera su posición anatómica. Esto puede ocurrir en los flexores más frecuentemente, como lo vemos acá, pero a veces en el pulgar también puede ocurrir en el extensor, es decir, puede quedar trabado en extensión y tener que pasar por ese movimiento de tipo gatillo de resorte para recuperar la flexión. Básicamente lo que ocurre aquí es que aparece un nódulo en el tendón justo antes de la polea, y por lo tanto cuando se hace la flexión el nódulo queda al lado, digamos, proximal de la polea, por eso queda trabado, y cuando se intenta extender el nódulo atraviesa la polea violentamente, y eso es lo que produce el movimiento de tipo gatillo.
Otras condiciones que ya hemos visto de alguna manera antes son los dolores inespecíficos en el antebrazo y la muñeca, los que pueden provenir de diversas condiciones como sobreuso o a veces pueden ser dolores referidos de otras instancias o incluso de otras, digamos, zonas del cuerpo o asociados a otras patologías. Por ejemplo, las epicondilalgias a veces se pueden asociar a dolor de muñeca. Generalmente en estos dolores no específicos vamos a encontrar pérdida de la función, debilidad, a veces calambre, a veces tensión muscular, incluso en algunos casos alodinia, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Una alteración o enlentecimiento de los movimientos finos. Si esto se presenta en una condición más generalizada, ¿cierto? Podríamos entonces estar sospechando de alguna condición como la fibromialgia. Y lo otro es el síndrome del túnel carpiano, que lo vimos en el semestre anterior con detalle y que ustedes reconocen como dolor, parestesia o alteración sensorial e incluso motora en el recorrido del nervio mediano en la mano. Entonces, en términos generales, cerrando las hipótesis que nosotros podríamos encontrar de base para el análisis de nuestra planificación de tratamiento y de confirmar o descartar a lo largo de la evaluación, vamos a ver que si el dolor está en la zona de la estiloides radial, asociado a actividades manuales, como cierto la prensión, vamos a tener que ir a ver si es que hay una tendinosinuitis de Becker-Vein. Si en cambio el paciente tiene adormecimiento, dolor nocturno, ¿cierto? Principalmente en los primeros 3 dedos, vamos a sospechar de un túnel carpiano. Si hay parestesias en el aspecto dorsal del borde ulnar de la mano, y esto también asociado al lado palmar, sobre todo los dedos 4 y 5, podemos sospechar una alteración del nervio ulnar en el canal de Guyon. Si el paciente tiene algún problema con la extensión de los dedos, ¿cierto? Podemos tener algún problema de la contractura de Dupuytren o un problema de dedo en gatillo, como veíamos, y eventualmente si es que el paciente tuvo una caída con un traumatismo en la muñeca sin que exista, ¿cierto?, una fractura de Coles o de Smith, ¿cierto?, o una fractura, digamos, de los huesos del antebrazo, podríamos sospechar si es que el dolor persiste de una fractura de escafoides o una inestabilidad carpiana. ¿Qué pasa con las banderas amarillas? Que las podemos encontrar obviamente también en estas condiciones. Y aquí sabemos que una de las banderas amarillas más asociadas al dolor de muñeca y mano es el estrés. El estrés puede funcionar de diversas formas. Primero, puede alterar la forma en la cual el individuo se comporta en su trabajo, lo que puede aumentar, por ejemplo, el estrés mecánico sobre las manos. Puede también afectar el tono muscular, lo que puede hacer que persista o aparezca una fatiga durante los movimientos que emplean la mano. Podemos tener tensión intensa de la musculatura, lo que nos hace que los periodos de reposo de los tendones y de las estructuras de la muñeca y mano se vea disminuido por este tono persistente. Se puede producir una intensificación de la percepción del dolor producto del estrés. Los pacientes que tienen estrés perciben intensidades más fuertes, más altas de dolor. Incluso la persona puede cambiar la forma en la que intuye que se está produciendo dolor o a qué atribuye la causa de su dolor. Pueden haber alteraciones en los mecanismos en los cuales la persona enfrenta su condición clínica, por ejemplo puede aparecer el miedo o la evasión, y eventualmente entonces pueden haber comportamientos en el individuo que lo orienten a una modificación de su actividad física, lo que promueva la persistencia en el tiempo o cronicidad y la discapacidad de la muñeca y mano. Vamos al examen físico y aquí voy a ir mostrando algunos elementos a considerar, sobre todo en la inspección de la mano, que es muy importante para tener una primera, digamos, un primer nivel de descarte o confirmación de algunas condiciones patológicas para luego ir hacia la palpación y a otras pruebas más específicas. Inspeccionemos primero entonces la mano. La inspección se va a hacer por dorsal, donde vamos a ver la postura, presencia de cicatrices, la presencia de inflamación o edema, alguna deformidad evidente, ¿cierto? Se verá el estado de la piel o de las uñas, presencia de asimetría y eventualmente de alguna atrofia muscular. A nivel palmar, también observaremos todo el contorno de la palma, buscando nuevamente posturas orientadoras a alguna condición patológica, alguna cicatriz actual o antigua, edema, deformidad, piel en estado, ¿no es cierto?, que nos indica algún tipo de patología, como una infección, asimetrías
Pondremos especial énfasis en las eminencias tenar e hipotenar para ver si es que se ha perdido el trofismo muscular y eventualmente podrá aparecer en esta vista la potencial contractura de Dupuytren. Vamos a ver algunos hallazgos a la inspección de las manos. Primero, si en la postura de la mano observamos una desviación ulnar de los dedos, ya una especie de subluxación metacarpo-falángica, ya, y eventualmente un pulgar con forma de Z, es decir, una flexión intensa metacarpofalángica y una extensión o hiperextensión interfalángica del pulgar, nos va a orientar hacia una artritis reumatoide. De hecho, esto es lo que se conoce como la mano reumatoide, ya por la desviación ulnar de los dedos 2 al 5 y el pulgar en forma de Z. En algunos casos podemos encontrar los dedos 4 y 5 de la mano en una posición de semiflexión, sobre todo de las interfalángicas más que las metacarpofalángicas. Esta posición se conoce como la posición de bendición, ya que asemeja, ¿cierto?, a la postura que adquiere un sacerdote o un papa cuando hace la bendición, y también se conoce como deformidad de bicho. Esta condición se produce por una parálisis de los músculos interóseos y lumbricales, principalmente del dedo cuarto y quinto, que son inervados por el nervio ulnar, y eso nos va a hacer que perdamos la capacidad de extensión de las interfalángicas y por ende va a quedar este tono flexor de las mismas, denominado, insisto, mano de la bendición. También podemos encontrar esta postura de la mano donde el pulgar se encuentra de alguna manera extendido y aducido a la mano, ya digamos en el mismo plano de la palma, que lo que observamos en estas dos fotografías, y que se denomina como mano de simio y corresponde a una debilidad de los músculos de la eminencia tenar, que son incapaces entonces por esta condición de llevar al pulgar a su posición anatómica habitual. Producto de esto entonces vamos a sospechar una posible lesión del nervio mediano. Lo otro que puede ocurrir es una lesión, ¿cierto?, de los nervios medianos y ulnar en conjunto, donde vamos a tener una tendencia a una disposición flexora de todos los músculos, de todos los dedos de la mano, ya asociado a una hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas por el tono aumentado o persistente del extensor común. Esta disposición se denomina mano en garra y es orientadora a algún déficit de estos dos nervios. No necesariamente un túnel carpiano o un canal de Guyon, sino que a veces estos déficits se pueden producir, como en este caso, en lo que se denomina contractura de Volkmann, por una lesión de ambos nervios a la altura del antebrazo. Esta es la contractura de Dupuytren que hablé con anterioridad, corresponde a una fibrosis palmar, dijimos, que generalmente se asocia a una adhesión al tendón del cuarto y el quinto dedo, tendones flexores, lo que progresivamente los van arrastrando hacia la flexión, pudiendo quedar en algunos casos extremos completamente adheridos a la palma. Esta condición, cuando está en esta situación extrema, es netamente de abordaje quirúrgico, mientras que cuando está en condiciones más básicas o primarias pueden ser manejadas más bien kinésicamente. Se observa mucho en personas que trabajan en el campo o que tienen alta frecuencia de uso de las manos. Incluso se ha visto en algunos estudios una mayor proporción en personas que, junto con trabajar en estas condiciones que les dije, abusan del alcohol. La otra forma que podemos encontrar en la mano es lo que se denomina específicamente en los dedos la deformidad en cuello de cisne, que se caracteriza por una flexión metacarpofalángica, hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal. Esta disposición, como se denomina en cuello cisne o también en inglés swan neck, generalmente se encuentra frecuente en personas con artritis reumatoide o patologías inflamatorias reumáticas, básicamente por la subluxación de los tendones producto del fenómeno inflamatorio de las articulaciones. También podemos encontrar este tipo de deformidad donde el paciente es incapaz de flexionar la articulación interfalángica distal de un dedo, ¿ya? Y se conoce con el nombre de Jersey Finger. Se caracteriza principalmente por la avulsión de la región palmar de la falange distal, donde se inserta el tendón flexor profundo.
Al ocurrir este arranque, entonces el flexor profundo es incapaz de producir la flexión de la interfalángica distal y entonces cuando se le solicita al individuo que empuñe la mano, vamos a encontrar este hallazgo típico. Esta lesión se produce, y por eso se le denomina jersey, cuando es frecuente en el fútbol o en el fútbol americano, en el caso de los estadounidenses, cuando un futbolista agarra de la camiseta a su oponente y este logra arrancar, digamos, quien está agarrando la camiseta sufre una extensión en excentricidad de la interfalángica y se produce entonces una avulsión por la contracción violenta del flexor profundo. Tenemos lo que se llama el mallet finger o dedo en mazo, en que se produce una avulsión ahora de la parte dorsal de la falange distal de un dedo, y al producirse esta avulsión, el extensor entonces es incapaz de producir la extensión, valga la redundancia, de esta articulación cuando el individuo intenta realizar la extensión completa del dedo. Esto es una patología también traumática, se trabaja, como lo vamos a ver más adelante, con algunas férulas específicas, y luego tiene un manejo kinésico típico de un dedo traumatizado, ya digamos respetando los tiempos histológicos. Lo otro que puede aparecer es la deformidad de Boutonniere, ¿ya? Esta se caracteriza por una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. Esto puede aparecer en algunas patologías inflamatorias, en algunas patologías degenerativas y también en algunas lesiones traumáticas de los tendones. Básicamente lo que ocurre acá es que la lengüeta central del extensor común en su inserción en la segunda falange se rompe. Al producirse esta rotura se retrae el tendón y al retraerse el tendón la banda lateral del mismo, ¿cierto?, pierde su relación con el eje anatómico de rotación. Pasa de estar en el dorso y de ser extensora a quedar en la parte palmar del eje de flexo-extensión y por lo tanto este tendón, que era un extensor, pasa a ser ahora un flexor. Produce entonces una tensión flexora en la interfalángica proximal, que es lo que vemos acá, y producto de esta misma tensión se induce de manera compensatoria una hiperextensión de la falange distal. Otra cosa que podemos ver en muñeca y mano es lo que se denomina la mano en gota y que corresponde a una parálisis de los extensores de muñecas y dedos, y esto ocurre por una lesión del nervio radial. Esto puede ocurrir por un traumatismo o por una fractura generalmente en la región del tercio medio del brazo, ¿ya? En esa zona el nervio radial rodea de manera circunfleja a el húmero y una lesión, una fractura en esa zona, ¿cierto?, puede terminar lesionando el nervio radial y nos va a dar este tipo de aspecto, una mano colgante por déficit de los extensores. Cuando la extendemos pasivamente, entonces la mano puede ser movilizada sin ningún tipo de rigidez, lo que nos va a servir para hacer un diagnóstico diferencial. También podemos encontrar en estas condiciones de inspección algunas cicatrices. Aquí vemos una cicatriz curva en el antebrazo que puede ser, por ejemplo, producto de un síndrome compartimental, y se hace esta apertura, ¿cierto?, del antebrazo para que el edema del antebrazo pueda ser drenado y no genere compresión, porque como ya vimos, si se comprimen los nervios en el antebrazo puede terminar produciendo una mano en garra. También podemos observar cicatrices como la de la cirugía del túnel carpiano o como vemos acá de una cirugía de la contractura de Dupuytren. Es importante entonces, si nos encontramos con cirugía, el indagar respecto a su causa, el ver su estado. Aquí vemos una cicatriz hipertrófica, por ejemplo, mientras aquí vemos unas cicatrices que son más bien de volumen normal. Y obviamente indagar respecto de su posible participación en algún trastorno de la movilidad de la muñeca o de los dedos. Si encontramos un aumento de volumen en el dorso, como observamos en esta fotografía de acá, eso puede ser un indicador de un ganglión o quiste sinovial, que son típicos en la muñeca. Son en general benignos, no producen grandes dolores a menos que sea muy amplio su volumen, pero sí desde el punto de vista estético a veces suele afectar a los pacientes. Existe la alternativa quirúrgica para estos quistes, algunos se reabsorben solos, pero hay que saber que una persona que tuvo un quiste sinovial es muy probable que vuelva a tenerlo en algún momento, pase por el pabellón o pase por un tratamiento netamente conservador. Otras deformidades, o en este caso aumento de volúmenes, que podemos encontrar en los dedos en particular son los nódulos de Heberden, que son los nódulos distales que ustedes observan acá en las interfalángicas distales, o los nódulos de Burkhardt o Burkhardt, ¿cierto?, que se encuentran en las interfalángicas proximales. Estos nódulos corresponden a aumento de volumen asociado a
un crecimiento del entorno periarticular de estas articulaciones que son típicos en los ancianos, ¿cierto? Y que se asocian a artrosis interfalángica. También podemos encontrar aumento de volumen en las metacarpofalángicas, como lo vemos en este caso, de artritis reumatoide, con algunos nódulos, ¿cierto?, reumatoides, como ustedes observan acá. En este caso es bastante fácil saber que hay una artritis reumatoide porque, como vimos delante, encontramos la desviación ulnar de los dedos. Pero debemos entender que no solamente tenemos el trastorno postural, sino que también se suele acompañar con aumento de volumen de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Aunque es poco frecuente, podemos encontrar a veces aumento de volumen perceptible de una vaina sinovial, en este caso vemos de una vaina de los extensores, y cuando nos encontramos ante esta situación siempre se va a tener que descartar la posibilidad de que sea infecciosa, ¿ya? En ese caso hay que indagar respecto a historia de infección o historia de algún traumatismo o de algún evento de apertura de la piel que pudiera ser como variante de una posible infección. Si no es así, en algunos casos de sobreuso severo se pueden encontrar aumentos de volúmenes, aunque no necesariamente tan claros como el que observamos acá. Otro aumento de volumen que podemos ver al comparar con ambas manos, y si existe historia de traumatismo e inmovilización de la misma, puede ser el aumento de volumen característico del síndrome de dolor regional complejo de tipo 1, también conocido como, ¿cierto?, atrofia de Sudeck o patología de Sudeck o distrofia simpático refleja. Esta condición de aumento de volumen está mediada por el sistema nervioso autónomo principalmente y se asocia a algunos trastornos de la autopercepción de la mano, la lateralidad y otras condiciones que son manejadas a nivel del sistema nervioso central. Una condición dolorosa, persistente, de difícil manejo, pero existe hoy en día una alternativa bastante buena desde el punto de vista kinésico, que es toda la secuencia de imaginería motora graduada que veremos más adelante. Aquí tenemos un resumen que ustedes lo pueden ver en detalle en la clase que les voy a mandar, de donde se localizan más frecuentemente algunos aumentos de volúmenes. Ya dijimos, en las interfalángicas podemos tener algunos indicadores de artrosis, ¿cierto? En las metacarpofalángicas de artritis reumatoide, de algunas tenosinovitis en el caso de los extensores, el ganglión, ¿cierto?, o quiste, y en el caso de la tenosinovitis de Kerbein. Por el lado palmar, ¿cierto?, encontraremos algunos gangliones que son menos frecuentes, ¿ya? Si hay un aumento de volumen intenso de un dedo, recuerden descartar infección derivando, ¿ya? Puede haber algún lipoma de la mano y eventualmente algún quiste por palmar. Si ustedes se dan cuenta, por el dorso vamos a encontrar indicadores más frecuentes patológicos y por la palma vamos a encontrar algunos indicadores más de tipo quiste o lipoma, que son condiciones benignas. Por último, recuerden que si hay un dedo en gatillo, podría también ser palpable o incluso visible el nódulo. Otro elemento de aspecto visible en las manos puede ser el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno se caracteriza por una pérdida transitoria del flujo sanguíneo que se asocia ya sea a un contacto con el frío o al frío ambiental, o en algunos casos puede aparecer incluso con estrés emocional. Es un fenómeno transitorio, dura 15 a 20 minutos aproximadamente y puede aparecer sin una condición conocida previa, o sea, puede ser un fenómeno netamente primario o puede ser secundario principalmente a patologías reumáticas. ¿Ya? Algunos pacientes con artritis reumatoide pueden presentar el fenómeno de Raynaud. Otro aspecto palmar a evaluar es el estado de trofismo de la eminencia tenar. Recuerden ustedes que esta atrofia tenar puede ser indicadora de síndrome del túnel carpiano. Y también podemos encontrar alguna alteración del trofismo de la hipotenar, que es indicador de un atrapamiento del nervio ulnar, o también alguna alteración del trofismo de los músculos intrínsecos de la mano, ya los interóseos, ya en la región intermetacarpiana, o como ustedes ven acá, en el caso del aductor del pulgar, que es el único músculo de la eminencia tenar inervado por el nervio ulnar. Recuerden, el aductor, ADD. También no podemos descartar la posibilidad ante una presencia de algún tipo de patología reumática en la inspección del codo. Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide, los que se denominan los nódulos reumatoideos, que, ojo, son signos patognomónimos de la enfermedad. Este tipo de nódulo aparece casi exclusivamente en la artritis reumatoide. Y en el caso de las personas con psoriasis, algunos de las personas o algunos individuos con con enfermedad psoriática pueden presentar artropatía o poliartropatía, ¿ya? Y por lo tanto la presencia de estos nódulos o placas psoriásicas en el codo pueden orientarnos a una artropatía de origen psoriático.
¿Qué vamos a encontrar en la palpación? La palpación nos va a ayudar a orientar un poco lo que ya estábamos viendo en la inspección. Cosas que son importantes en la palpación: ver la sensibilidad. Recuerden ustedes encontrar cómo está la sensibilidad del mediano, del ulnar, que dijimos que son los más frecuentemente afectados en muñeca y mano, y eventualmente si hay patología radial por el dorso. Palparemos la temperatura aumentada. Si es que esto está específicamente en las articulaciones, nos puede orientar a una artritis reumatoide si es coincidente con los elementos que ya hemos visto de la inspección. Y eventualmente, si ocurren sobre todo en la palma de la mano, cerca de donde están las vainas sinoviales de los tendones, entonces podremos sospechar de una infección. También podremos palpar engrosamiento, por ejemplo, los nódulos de los engatillos, o la rigidez de la fascia palmar, ¿cierto? Lo que nos puede orientar a una contractura de Dupuytren. También podemos hacer lo mismo con las cicatrices y eventualmente encontrar que estas pueden estar ¿cierto?, rígidas. Y por último, no olviden palpar la tabaquera anatómica, ¿ya?, lo que nos puede orientar a una fractura del escafoides, y un poquitito más proximal, recuerden ustedes, para la patología de Kerbein, la palpación, de la región estiloidea radial, ¿ya? Entonces no olviden, en Kerbein, en tendinopatía de Kerbein, palpamos la región radial de la mano, donde pasan los tendones aductor largo, y extensor corto, y podemos favorecer la provocación del dolor si es que generamos una flexión del pulgar para poner en mayor tensión aún estos tendones. A veces puede ser útil palpar y comprimir transversalmente las articulaciones metacarpofalángicas. Esto nos puede orientar a dolor, por ejemplo, asociado a artritis reumatoide. También puede orientarnos a dolor en algunos atrapamientos neurales de los nervios interóseos o eventualmente, ¿cierto?, en algunas artropatías degenerativas. Luego pasaremos al examen de movimiento, y aquí será útil ver cómo se desempeña la función tanto manual, individual de los dedos, como una función global. Probaremos la fuerza en grip, ¿cierto?, o en prensión generalizada de la mano. Esto es útil para saber el nivel de fuerza con el que cuenta el paciente, y ojo que esto puede estar asociado a alguna debilidad, ya sea, por ejemplo, después de una inmovilización, o puede estar asociado a una debilidad asociada a alguna patología neural, ya sea ulnar o del mediano. Para ser más específico, valoraremos la capacidad de prensión en pinza, ¿ya?, lo que se denomina el pincer grip, y esta condición, ¿cierto?, nos va a orientar específicamente a ver la capacidad flexora, sobre todo importante en el pulgar, ¿ya?, y en el índice, que son los que hacen la pinza más funcionalmente utilizada. Podemos ver la precisión y luego entonces pasar con el pulgar por distintos tipos de dedos para ir viendo cómo está la oposición, cómo está la función muscular y cómo están los niveles de flexión de los dedos implicados. Podemos hacer que el paciente interactúe con algún tipo de movimiento fino. Podemos poner, por ejemplo, monedas, podemos poner, no sé, poroto, lenteja, y pedirle que haga pinzas y que los tome con los distintos dedos para ver su motricidad fina. Muy importante solicitar al paciente que haga lo que se denomina el signo del OK, ¿cierto? O eventualmente pedirle que haga un grip, ¿cierto?, con el índice y el pulgar. En el grip normal, que es lo que nosotros observamos acá, ¿cierto?, va a estar dado principalmente por una capacidad flexora del índice y una capacidad aductora del pulgar. Ustedes saben que la aducción del pulgar es hecha por el aductor propio del pulgar, que se encuentra en esta zona, y que dijimos que era un músculo inervado por el nervio ulnar. Por lo tanto, si nosotros le pedimos al paciente que haga un pincer grip del pulgar, y el paciente lo hace de esta forma que vemos acá, es decir, hiperflexionando el índice y haciendo una flexión de la interfalángica del pulgar, dada la incapacidad del aductor de hacer la pinza, entonces sospecharemos una lesión del nervio ulnar. Dado que este tipo de pinza, ¿ya?, es hecha por flexión de la interfalángica del pulgar, utiliza el flexor largo del pulgar. Este músculo, el flexor largo del pulgar, es inervado por el mediano. Por lo tanto, ahora si hacemos el movimiento opuesto, es decir, al paciente le pedimos que haga el signo del OK y lo termina haciendo de esta forma, eso significa que hay una indemnidad del nervio ulnar, pero podría estar afectado el mediano. Otra forma de corroborar la función correcta de los nervios que inervan los dedos de la mano es hacer lo siguiente: pedir al paciente que aglomere los dedos en torno al dedo medio, nos va a dar una función del ulnar. Pedirle al paciente que lleve el pulgar hacia esta zona, nos va a orientar hacia el mediano.
con una buena capacidad, y pedirle al paciente que extienda el pulgar nos va a orientar al nervio radial. Cualquier incapacidad de estas tres funciones entonces también nos puede orientar hacia un trastorno motor secundario a una patología de nervio. Valoraremos la fuerza de manera más específica si es que así el paciente lo requiere. Esto nos va a orientar hacia que hay un problema de la fuerza actual, por ejemplo, secundaria a una inmovilización o un traumatismo agudo o subagudo, y eso nos puede entonces hacer planificar una cierta activación muscular a través de ejercicios terapéuticos. Pero como vimos recién, podemos utilizar, de acuerdo al músculo que evaluemos, una forma de diferenciación de si es que hay un conflicto neural. Tenemos varias alternativas para saber si es que el nervio que está afectado es el mediano, es el ulnar o es el radial. Luego podemos corroborar si es que nuestra sospecha nos orienta justamente a nervio, ir a los test neuroortopédicos que ya conocemos. Primero recordemos, el mediano está formado por las raíces C6 y C1, nos da la inervación característica de los dedos pulgar, índice, medio y mitad radial del anular, y eventualmente a nivel motor se nos va a ver afectado todos los músculos de la eminencia tenar y los lumbricales del dedo 2 y el dedo 3. En el caso del nervio ulnar, las raíces son más bajas, C7, C8, T1, por lo tanto va a haber que hacer diferenciación o diagnóstico diferencial con estas raíces siempre que sospechemos el nervio ulnar. La distribución es del lado ulnar de la palma y del dorso para los dedos mitad ulnar del anular y dedo meñique por completo. Y desde el punto de vista motor se nos van a afectar principalmente los interóseos y lumbricales de los dedos 4 y 5, que nos puede dar, como vimos, la mano en bendición, y eventualmente una atrofia intermetacarpiana y del aductor del pulgar. No lo olviden nunca, el aductor propio del pulgar, este que está acá, su funcionalidad está asociado al nervio ulnar. Respecto al nervio radial, que abarca la gran mayoría de las raíces cervicales bajas, nos va a dar siempre su síntoma sensitivo en la mano, ya que a nivel motor no tiene músculos intrínsecos inervados por él. Ahora, no olviden, el radial inerva músculos extrínsecos, extensores de dedo y de muñeca, y por lo tanto su manifestación va a ser, cuando hay trastorno motor, la mano en gota. Signos ortopédicos para valorar patología neural. Ustedes ya conocen el signo de Tinel, que se puede aplicar al mediano, se puede aplicar en el canal de Guyon para el ulnar y se puede aplicar en el caso del radial más proximal en el antebrazo. El signo de Fallen para valorar el mediano, que ya lo conocemos. El signo de Fromen, que un poco nos orienta a lo que veíamos delante, de cómo diferenciar, ¿cierto?, un ulnar en buen estado de un ulnar patológico. Si ustedes se dan cuenta, este test se hace pidiendo al paciente que sujete un papel en un grip entre el pulgar y el índice, y le pedimos que retire el papel. Si al retirar el papel el paciente recurre a la flexión interfalángica, eso nos está indicando que no está bien el aductor del pulgar y por lo tanto tiene que recurrir al flexor largo del pulgar. De hecho, en este paciente que tiene una patología ulnar podemos observar la gran atrofia que hay del aductor propio del pulgar e incluso en la región intermetacarpiana. Ese se denomina el signo de Froment. Luego podemos utilizar los test neurales que ya conocemos o test neurodinámicos. Sabemos que el ULNT1 es el preferido, el que tiene más evidencia y que si bien valora o pone en tensión la mayoría de las vías nerviosas del miembro superior, es mucho más selectivo para el nervio mediano. Tenemos el test ULNT2A, que es propio del mediano, lo vimos también. El ULNT2B, que es propio del radial. Y para el ulnar tenemos el ULNT3. ¿Ya? Todos estos test los vimos en intervención 2 y ustedes saben que se utilizan para hacer corroboración del estado de tensión neural. No olviden nunca, cuando producimos la tensión neural, sea cual sea el test, debemos volver un poco en el recorrido y pedir la diferenciación estructural con movimientos de cabeza y cuello. Ya, continuamos entonces con los test ortopédicos que vamos a aplicar. Primero, ante la sospecha de una condición nerviosa e incluso si es que no están 100% seguros de aquello, lo primero que deberemos hacer es descartar que el dolor que se siente en la muñeca o en la mano provenga de una patología proximal. Si sospechamos que esto puede ser a nivel radicular, ¿cierto?, cervical, haremos el clúster cervical, es decir, rotación
ULNT1, distracción y Spurling. Si sospechamos de que el atrapamiento neural puede estar ocurriendo en el opérculo torácico, entonces tenemos el test de Ross o el test de elevación de la mano, también conocido como test de Wright, como maniobras bastante sensibles para descartar esta condición. Y si el atrapamiento pudiera estar ocurriendo directamente en el miembro superior y no a nivel tan proximal, tenemos que recordar los descartes de síndrome del pronador, síndrome del supinador y el túnel ulnar a realizar en el codo, ustedes saben, en el canal o en la escotadura del nervio ulnar entre el olecranon y el epicóndilo medial, ¿ya? Esto va a ser entonces lo primero que debemos hacer para descartar que el dolor o el trastorno neural provenga de proximal. Luego iremos a indagar respecto de condiciones patológicas de la muñeca de tipo traumática. Si sospechamos un esguince, entonces podremos hacer un test en desviación radial para evaluar los ligamentos ulnares o un test de desviación ulnar para evaluar los ligamentos del lado radial. En este caso en particular se puede producir el signo concordante de la tenosinovitis de Gervain, ya que se están estresando también los tendones, ¿cierto?, que forman parte de esta condición patológica y por lo tanto este test diagnóstico va a tener utilidad si es que hay un origen traumático de la condición patológica y puede entonces orientarnos en un estrés a nivel radial a una tenosinovitis de Gervain si es que hay un origen no traumático o no hay historia de un trauma antiguo en la muñeca. Haremos pruebas de estabilidad también en las falanges de los distintos dedos si es que existe un traumatismo de las mismas. Recuerden ustedes que los ligamentos colaterales interfalángicos proximales y distales se tensan tanto en flexión como en la desviación hacia el lado opuesto, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo usar la flexión como un test o puedo usar las desviaciones radiales o ulnares de los distintos dedos o las distintas falanges. En el caso particular del pulgar, tenemos el test de desviación hacia radial del pulgar en la articulación metacarpofalángica, que pone en estrés a los ligamentos del lado ulnar. Esta lesión es muy frecuente en esquiadores o en escaladores, ya que es el esguince del ligamento colateral ulnar de la articulación metacarpofalángica número 1 y es un test de alta sensibilidad. También en algunos traumatismos se puede producir una lesión del fibrocartílago triangular. Ustedes recuerden que esta es una especie de menisco que se encuentra a distal de la ulna y que separa, digamos, a la ulna del piramidal. Este ligamento o menisco, ¿cierto?, se puede lesionar, o fibrocartílago, perdón, se puede lesionar en eventos traumáticos, ya sea con impactación hacia ulnar de la muñeca o en eventos traumáticos con caída y impacto compresivo sobre la muñeca. También existen algunos reportes de casos en que la tracción sobre la muñeca desgarra al ligamento, es decir, por ejemplo, una persona que toma una maleta muy pesada y lo hace violentamente, la tensión sobre el ligamento del lado ulnar de la muñeca puede generar una tracción sobre el fibrocartílago triangular y lesionarlo. En general, la lesión de este fibrocartílago se observa bien en una resonancia y para evaluarla se hace un test de impactación. Básicamente nosotros generamos una ulnarización forzada de la muñeca y generamos un estrés compresivo y eventualmente podemos acompañarlo de algún movimiento de torsión en cizallamiento para generar mayor estrés aún. El dolor es bastante local. Lo otro que podemos hacer es un test de tecla de piano, ya, o de peloteo, donde vamos a movilizar radio y ulna en sentido póstero-anterior y aquí puede darse una lesión dolorosa del fibrocartílago triangular, pero ojo que también a veces puede haber una lesión del ligamento radioulnar distal, lo que va a producir una hipermovilidad. En ese caso se va a producir el fenómeno de tecla de piano, es decir, una hipermovilidad del radio respecto de la ulna en sentido anterior a posterior o viceversa. También podemos encontrarnos ante un paciente con fracturas escafoides. Si bien la lesión de la fractura escafoide es más frecuente en hombres y es la fractura más frecuente del carpo, esta se instala también por un mecanismo semejante a la fractura de coles, es decir, caída con muñeca extendida, pero ocurre en pacientes más bien jóvenes, ¿ya? Dado que en esos pacientes el radio puede soportar mucho mejor la carga, tiende a ser el escafoide el que se lesiona. Esta lesión
a veces puede pasar desapercibida y solamente como un esguince de muñeca. De hecho, es muy frecuente que pacientes que presentan este impacto en la muñeca en caída se diagnostiquen en esguince, pero ante la persistencia de los síntomas más allá de 2 o 3 semanas de dolor en la región de la tabaquera anatómica, se debe descartar la presencia de una fractura de escafoide. Aquí vemos una visión en una resonancia muy clara, pero a veces en una radiografía también podemos observar el rasgo de fractura. Si tenemos un paciente, por ejemplo, derivado de esguince de muñeca, y resulta que llevamos 4 o 6 semanas tratándola y persiste el dolor, nosotros debemos sospechar de que puede haber una fractura escafoides no diagnosticada y por lo tanto derivar nuevamente al traumatólogo especialista. Como alternativa diagnóstica tenemos la compresión del pulgar en el sentido del escafoides. Ya se hace una tomada como ustedes ven de la mano y se intenta generar una compresión sobre el escafoides y esto va a producir dolor principalmente a la altura de la muñeca en la región distal al estiloides radial. Aparte, esto debe ser consistente con un dolor persistente en la región de la tabaquera anatómica, la que podemos explorar también comprimiéndola. Ya habíamos dicho, en el caso de la tenosynovitis de Kerbein, el paciente va a presentar un engrosamiento a veces visible de la vaina en la región de la estiloides radial y va a manifestar dolor a la extensión del pulgar, como vemos en esta fotografía. El test que se hace para estos casos es el denominado test de Finkelstein. Este test es de una sensibilidad aceptable y consiste en incluir el pulgar, rodearlo con el resto de los dedos y si aún así no se provocan los síntomas, hacemos una desviación ulnar de la muñeca. Si aparece el signo concordante en esta zona, entonces sospechamos de una tenosynovitis de Decker-Vein. Ahora, en pacientes de edad avanzada, sin antecedentes de trauma que nos orienten a una fractura de escafoides y también habiendo descartado la tenosynovitis, estos pueden presentar dolor en la base del pulgar, producto de una artrosis o artropatía degenerativa de la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, lo que conocemos como risartrosis. Para evaluarla debemos fijar selectivamente el escafoides y el trapecio y luego generar una compresión también selectiva del primer metacarpiano. No siempre esto nos va a dar dolor consistente con el cuadro clínico. Esto debe ser siempre complementado con una radiografía que nos muestre directamente la artrosis en esta región. Ahora, si el paciente tiene un dolor y presenta chasquido al movimiento de la muñeca y no contamos con una radiografía para saber si hay inestabilidad escafolunar, tenemos la posibilidad de hacer el test de Watson. Lo que se realiza en este test es llevar la muñeca a ulnar, comprimimos el escafoides en dirección dorsal con el pulgar y luego llevamos progresivamente la muñeca hacia radialización manteniendo comprimido el escafoides. Si el paciente tiene inestable el escafoides respecto al semilunar, en el momento de transitar desde la ulnarización a la radialización se va a sentir un chasquido grueso, violento, ¿ya? Clank, le dicen los gringos, más allá que un crépito fino, ya es un chasquido intenso. Y nosotros podemos incluso sentir con el pulgar el reposicionamiento del escafoides. Si bien es una maniobra que tiene niveles de especificidad y sensibilidad bajos, es la maniobra con la que contamos a la hora de no tener imágenes para poder sospechar o considerar la sospecha de una inestabilidad escafolunar. Hecho esta clasificación, como ustedes se dan cuenta, donde hemos dividido los trastornos en traumáticos y no traumáticos, y aquellos que son traumáticos debemos ver si es fractura, inestabilidad o luxación o esguince. Y en el caso de los no traumáticos, sospechar patología tendínea, ¿cierto? Patología neural, patología degenerativa o artropatía inflamatoria o dolor inespecífico difuso. Habiendo hecho la clasificación, iremos al tratamiento. Y básicamente voy a mostrar aquí los tratamientos o las perspectivas de tratamiento o la evidencia de tratamiento que hay sobre las condiciones más frecuentes que aún no hemos visto en las asignaturas anteriores. Respecto de la tenosynovitis de Decker-Vein, ¿ya? ¿Qué sabemos al respecto que nos dice la evidencia? Primero, hay buena respuesta con los antiinflamatorios no esteroidales. La modificación de actividad, es decir, en otras palabras, dejar de utilizar excesivamente el pulgar o dejar de cargar peso o dejar de hacer radialización o disminuir al menos la frecuencia, también es útil. Respecto de la kinesiología propiamente tal, han habido reportes sobre beneficios del ultrasonido pulsátil, manejo del tejido blando proximal al tendón, básicamente de la musculatura en la región del antebrazo,
manejar directamente el tendón podría provocar más irritación, ¿eh? Eso es bien importante considerarlo, y por lo tanto nosotros manejamos el tejido proximal. Y luego se orienta hacia los ejercicios activos progresivos, no hacer una carga inmediata, sino que respetar la tolerancia del paciente. Y eventualmente evolucionar hacia excéntricos cuando el paciente ya no tenga dolor o la ejecución de estos movimientos nos permita hacerlos libre de dolor. Cuando ya tenemos abordado de esta forma, o evolucionaremos hacia ejercicios funcionales. Ahora, en general siempre hay una tentación de parte de la perspectiva septomédica, dado que es una tendinosinuitis inflamatoria, el realizar la infiltración de corticoides. Se sabe que esta es bastante efectiva, pero hay algunos estudios que recomiendan aplicarla cuando la kinesiterapia o la intervención kinésica no ha logrado efectos positivos después de 4 semanas. También hay reportes positivos de la inmovilización, la que se debería hacer en esos casos muy severos, muy irritables, o cuando el paciente no es capaz de modificar la actividad dada su estructura, digamos, laboral, ¿cierto? O su condición, digamos, por ejemplo, de maternidad. En esta otra revisión, respecto de la intervención a través de inyecciones de corticosteroides, ya en la tendinosinuitis Heger-Vein, que es lo que se vio, es que primero que el corticoides es mejor que la órtesis sola o que la acupuntura. Aquí tenemos la revisión sistemática, nos muestra que todos los estudios que hay al respecto nos favorecen la inyección por sobre el uso de órtesis o por sobre el uso de acupuntura o punción seca. Pero cuando metemos la terapia kinésica, se sabe que combinar la inyección de corticoides con terapia kinésica es mucho mejor que no combinarla. O sea, es mejor corticoides más terapia kinésica que corticoides solo o que terapia kinésica sola. Por lo tanto, dado que esto es lo que ha reflejado las revisiones hasta ahora, esta es del año 2016, la recomendación en términos generales es primero probar con el tratamiento kinésico, y si al cabo de 3 a 4 semanas de tratamiento no hay respuesta satisfactoria, infiltrar y pasado un par de semanas de la infiltración, retomar un tratamiento kinésico de rehabilitación. Respecto a esta revisión de casos, son 5 casos revisados, se propone aplicar una movilización con movimiento de glide lateral o medial, dependiendo de lo que tuviera el paciente, siguiendo junto a esto o manteniendo el glide, el movimiento que al paciente le provoca el síntoma. Lo más frecuente es el movimiento del pulgar. Sostenemos el glide entonces y le pedimos al paciente que mueva el pulgar. Puede ser en este caso en desviación radial, pero también puede ser en desviación ulnar. Esto sumado a ejercicios excéntricos de este tipo, lo que se denomina el hammer curl, ¿ya? Donde el paciente apoya el brazo sobre el muslo, realiza un movimiento hacia la radialización de tipo pasivo con la otra mano y luego excéntricamente vuelve a la posición de ulnarización. Ese es el movimiento excéntrico. Y si le sumamos a esto electroterapia, generalmente TENS, vamos a obtener en general buenos resultados. 3 de los 4 casos tratados anduvieron bien, estamos hablando de un 75%, y un cuarto caso anduvo bien, pero tuvo que ser infiltrado previamente. O sea, en el fondo con este estudio estamos nuevamente demostrando que la kine es la primera opción, y si no anda bien se debe infiltrar y continuar con la terapia kinésica. ¿Qué evidencia hay sobre la risartrosis? Aquí tenemos una radiografía justamente que nos muestra una artrosis entre el trapecio y el primer metacarpiano. Ha desaparecido en este caso el cartílago y hay una subluxación de la articulación. La evidencia nos dice que la terapia kinésica y la terapia ocupacional son muy buenas, sobre todo a nivel de recuperar la función y el dolor. Respecto de función, se sugieren ejercicios generales, no hay ejercicios específicos, sino que básicamente ejercicios generales de mano. Puede estar asociado al uso de algún tipo de inmovilización, puede también estar asociado a ejercicios de pinza. La acupuntura y la movilización del nervio mediano no son positivas para la pinza, pero para el grip el mediano ha mostrado mejora, sobre todo porque mejora la dinámica del nervio para la función del pulgar. La movilización de terapia manual de Kaltenborn no tiene buenos resultados en la función, pero sí la movilización también, ojo, del nervio radial. Recuerden que el pulgar es inervado por el dorso, por el radial y por palmar, por el mediano. Por lo tanto, deberíamos recurrir a la neurodinámica. Respecto al dolor, todos los ejercicios han demostrado tener buena respuesta, lo mismo el uso de inmovilizaciones transitorias. Si sumamos calor a los ejercicios, tenemos buena respuesta. Lo mismo si es que agregamos movilización neurodinámica. Por lo tanto, nuevamente, tanto para dolor como por función, ejercicios generales, inmovilización transitoria si es que fuera necesaria, inmovilización neural
como elementos relevantes. Ahora, la movilización de Calderman y Maitland, que son terapias manuales, en la práctica nos orientan hacia la resolución de la función y el dolor. ¿Qué pasa en la artritis reumatoide y la intervención kinésica? Hay varios estudios que muestran la relevancia de todo lo que se denomina terapia ocupacional, terapia de mano, ¿cierto? Y tratamiento kinesiológico. Básicamente, en esta revisión sistemática del año 2016, lo que observamos es que las intervenciones en artritis reumatoides que tienen buena utilidad a nivel de la mano nos da la educación en neurociencias del dolor y también la educación en general respecto de la condición del paciente. En estos casos, dado la gran destrucción que se produce en el tejido articular, es esperable de que el dolor no sea solamente asociado, o no podamos esperar necesariamente asociación con banderas amarillas, sino que también vamos a encontrar un origen estructural del dolor dado la destrucción articular. El uso de órtesis, sobre todo aquellas que evitan la deformación de la mano producto de la destrucción progresiva de las articulaciones, también es relevante. Se requiere en pacientes con un buen soporte psicosocial por su entorno familiar y también por buenas redes de salud y de de apoyo social. Y necesitamos también aplicar kinesiología consistente en ejercicios aeróbicos generales y a nivel de la mano ejercicios de fuerza que deben ir de la isometría, que ustedes saben siempre es analgésica, para luego progresivamente instalar ejercicios dinámicos y funcionales en la medida que la condición del paciente o la agudización del cuadro nos los permita. Todo este tipo de intervención presenta buena respuesta a nivel del dolor, la fuerza prensil y la funcionalidad. La terapia manual, en términos generales, en la artritis reumatoide no ha mostrado ser tan efectiva como el ejercicio. Siempre es recomendable en estos pacientes partir con ejercicios generales, por eso primero los aeróbicos y luego progresar hacia los ejercicios de mano en la medida que su condición lo permita y su progresión, ¿cierto?, vaya siendo instalada con respeto a los síntomas del paciente, de tal manera de que no perdamos la alianza que formamos con él y que el paciente mantenga, ¿cierto?, sistemáticamente y consistentemente su participación en la rehabilitación. ¿Qué pasa con el síndrome del túnel carpiano? Bueno, esto es solamente un resumen porque ustedes ya saben, esto lo vimos en detalle en el semestre anterior, así que pueden recurrir para mayor información a la clase que hicimos el semestre anterior en Intervención Kinésica Musculoesquelética 2. ¿Qué es respecto de la neurodinámica? Este estudio de este año es bien interesante porque se intentó comparar una movilización neurodinámica típica, técnica, digamos, aceptada y utilizada versus una técnica simulada de neurodinámica donde básicamente no se producía el efecto de deslizamiento neural. Se hizo un estudio randomizado de tipo placebo controlado y el resultado fue que el uso de una técnica neurodinámica, digamos, real, tiene mucho mejores efectos que la técnica simulada, tanto para síndrome del túnel carpiano leves como moderados. En el fondo, al comparar con una terapia simulada, lo que estamos haciendo es anular el efecto placebo y por ende podemos decir con certeza que la movilización neural es efectiva para los síndromes del túnel carpiano, insisto, leves y moderados. Recuerden que para los severos probablemente la cirugía sea la opción tarde o temprano. ¿Qué pasa con la terapia manual en términos generales, incluyendo las técnicas neurodinámicas? ¿Ya? En este estudio vemos a Michael Chakros participando, que es a quien ustedes observan acá, que es uno de los referentes mundiales en neurodinámica. En general, un programa de tratamiento en el síndrome del túnel carpiano basado en terapia manual que incluya la neurodinámica va a ser beneficioso para mejorar los resultados, ¿cierto?, que vamos a obtener en estos pacientes. Vamos a tener reducción considerable del dolor, de los síntomas y mejoras en la funcionalidad, al mismo tiempo que vamos a encontrar mejores respuestas a nivel de la función neural, como en la conducción neuronal, en la conducción neuronal sensorial, e incluso van a haber reducción de los tiempos de latencia, es decir, vamos a encontrar en el mediano plazo, al aplicar técnicas neurodinámicas, cambios electrofisiológicos que pueden ser medidos por la electromiografía. La fisioterapia, para que ustedes me entiendan, básicamente ultrasonido y electroterapia, que se utiliza típicamente como tratamiento conservador aledaño a la terapia manual y a los ejercicios, pueden producir algunos síntomas, reducción de algunos síntomas, esto se ha visto, ¿ah?
pero es menos efectiva en el mediano y en el largo plazo que las terapias manuales. Es decir, podemos utilizar como apoyo el calor, el ultrasonido, incluso hay algunos estudios que muestran hasta efectividad en el láser, pero solamente como agentes coadyuvantes, porque el mayor efecto lo vamos a lograr con las técnicas manuales, sobre todo con la neurodinámica. Por lo tanto, se han obtenido efectos beneficiosos al usar técnicas neurodinámicas implementadas por kinesiólogos. En esta publicación de la JOST del año pasado, ¿cierto?, donde se hace una comparación entre terapia física y cirugía, en realidad, ¿qué es lo que se ha visto? Que después de un año, ¿ya?, sigue haciendo seguimiento solo con terapia manual de cuello y de nervio mediano. ¿Por qué de cuello? Porque no olviden nunca que la modulación cervical del sistema nervioso puede tener efectos distales. Cuando nosotros hacemos movilizaciones tipo glide lateral o glide inferior o superior a nivel cervical, se genera un efecto modulador del dolor, y cuando tenemos condiciones de atrapamiento neurales, esto así ha sido demostrado que puede ser beneficioso. Entonces, luego de un año de hacer este tipo de movimientos, más estiramientos de cuello, que lo observamos aquí en este tipo de fotografía, ya estiramiento de trapecio superior, estiramiento de elevador de la escápula y de escalenos, vamos a tener, después de un año, vuelvo a insistir, resultados semejantes al de la cirugía. Sin embargo, si yo comparo al mes de haber hecho técnicas de nervio mediano, cervicales y de estiramiento versus un mes de postcirugía, el tratamiento kinésico es más rápido que la cirugía. En otras palabras, esto es, insisto, en síndromes de túnel carpiano leves y moderados. Lo que se sabe hoy en día, entonces, que síndrome de túnel carpiano leve y moderado, la terapia kinésica va a andar igual que la cirugía, pero más rápido. Sin embargo, en síndromes más graves, probablemente tengamos que recurrir a la cirugía. ¿Qué terapia kinésica? Movilización cervical, movilización del tejido blando que rodea el nervio mediano, movilización del mediano específica y estiramientos de cuello. Respecto del diagnóstico y tratamiento, en esta revisión de Jennifer Biberman sobre la eficacia en cuadros de síndrome del túnel carpiano, ella nos relata el nivel de evidencia que hay y qué es lo que nosotros podríamos esperar. Primero, el ultrasonido no como modalidad terapéutica, sino que como modalidad diagnóstica, es decir, la ecografía, pareciera ser de buena calidad para sumarlo al proceso diagnóstico del síndrome del túnel carpiano, aunque su nivel de evidencia es C. La inyección de corticoides dentro del túnel carpiano también parece ser efectiva, sobre todo en casos leves a moderados, pero yo agregaría aquí, aunque no está puesto específicamente, cuando han tenido mala respuesta a la terapia kinésica inicial. Sin embargo, debemos reconocer que la inyección de corticosteroides tiene nivel A. Todo lo que tiene que ver con kinesiología, es decir, inmovilizaciones transitorias, ya con palmeta, ultrasonido, la movilización de los huesos del carpo y los deslizamientos del nervio mediano han mostrado beneficios en corto plazo para el síndrome del túnel carpiano. Su nivel de evidencia es B, que no es malo, aunque es menor que la de los corticoides. Y por último, la cirugía es altamente efectiva, sobre todo en aquellos casos de tratamiento del síndrome del túnel carpiano que han sido prolongados y que no ceden, es decir, que se vuelven crónicos, o cuando lo clasificamos como grave. En estos casos, la evidencia es alta. ¿Qué pasa con el síndrome de dolor regional complejo o atrofia de Sudeck o distrofia simpático-refleja? Vemos acá dos manos de una persona, vemos como la mano derecha está muy hinchada, ¿cierto? Lo que se asocia o se puede asociar a un traumatismo con inmovilización prolongada, que nos gatilla esta respuesta, ¿cierto?, del sistema nervioso autónomo con edema, eritema, inflamación, dolor persistente, sensibilización central, etc. Lo que ha mostrado mejor evidencia no es las movilizaciones, no son el ejercicio, si bien son o pueden ayudarnos o pueden ser agentes coadyuvantes. Tampoco la fisioterapia. De hecho, la mayoría de la fisioterapia aplicada, electroterapia o incluso ultrasonido, han mostrado más bien o resultados nulos, o incluso en algunos casos hasta encontramos resultados que empeoran la situación. Lo que sí ha mostrado buena evidencia para manejar este tipo de condiciones es lo que se denomina la imaginería motora graduada.
Básicamente, ¿en qué consiste esta condición? En la práctica es un proceso de intervención sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo hacemos esta intervención? Básicamente vamos a trabajar a 3 niveles: a nivel de la lateralidad, a nivel de la imaginería motora y a nivel de la terapia de espejo. Son las 3 formas de hacer la intervención y se hacen en ese mismo orden. Se ha visto que los pacientes que tienen síndrome de dolor regional complejo y otros tipos de trastornos que cursan con sensibilización central, como por ejemplo la fibromialgia o algunos trastornos donde hay aludinias persistentes y mala respuesta al tratamiento de la mano, pero en particular en el síndrome en el síndrome de dolor regional complejo y también en el síndrome de dolor fantasma, es, digamos, la aplicación de la imaginería motora. Lo primero que se hace es trabajar la lateralidad, porque se ha visto que en estos individuos se pierde o se altera la capacidad de discriminar la lateralidad al observarla. O sea, estos individuos, producto de distintos cambios en el sistema nervioso central, pierden la capacidad de reconocer la lateralidad de una manera correcta o eficiente. Entonces lo que se hace primero es trabajar justamente con eso. Existen unas cartas donde uno va mostrando imágenes de distintas posiciones de la mano y el paciente tiene que ir diciendo en un tiempo determinado eh, a qué lado corresponde, si es derecho o izquierdo. Existen también, como ustedes ven en esta foto, unas aplicaciones que son para celulares, que no son muy caras, ¿ya? Y que existen para distintas partes del cuerpo, donde justamente uno va pasando en el celular las distintas posiciones y el paciente va seleccionando si es derecho o izquierdo. Una vez que el paciente ha logrado identificar rápidamente la lateralidad o ha pasado, digamos, progresivamente de trastornos en la identificación o discriminación de lateralidad a una mejor etapa, ¿cierto? O la domina bien, nosotros vamos aumentando entonces la velocidad ¿cómo se llama? Del test, o el número de identificaciones que tiene que hacer, o imágenes cada vez más difíciles. Ya a veces puedo pasar de una mano simple como esta a una mano trabajando, ¿cierto? O interactuando con un objeto, lo que aumenta el nivel de dificultad. Si el paciente presenta dolor o aparece dolor con ciertas imágenes, esas imágenes deben ser descartadas en el uso. Cuando el paciente ya tiene restaurada la lateralidad, entonces se pasa a la segunda etapa, que es imaginería motora. Esta consiste en justamente imaginarse el movimiento pero sin ejecutarlo. Se ha visto que el proceso de imaginarse un movimiento sin ejecutarlo activa de manera equivalente las zonas del cerebro asociadas al movimiento de dicho segmento. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que han perdido la movilidad de la mano o que presentan estos trastornos como el dolor regional complejo, dada la afectación de la movilidad que tienen, les resulta muy difícil activar a través de su propio movimiento las áreas cerebrales involucradas. En cambio, si él imagina el movimiento, podemos lograr una buena activación. Si esto lo sumamos a una lateralidad, entonces todo el funcionamiento del sistema nervioso central asociado a la disfunción propiamente tal del síndrome de dolor regional complejo empieza a ceder a nivel del sistema nervioso. Lo que se hace entonces es que el paciente vaya imaginándose su mano haciendo distintas acciones, incluso en algunos casos puede aparecer dolor durante la imaginación, lo que nos va ratificando de alguna manera, ¿cierto?, el compromiso del sistema nervioso central en el proceso de dolor. Y se progresa finalmente a la etapa de terapia de espejo, donde el paciente posiciona dentro de una caja de espejo la mano lesionada y por fuera posiciona la mano sana. El paciente va a mirar fijamente la imagen reflejada en el espejo de la mano sana, mientras ejecuta el mismo movimiento con la mano patológica dentro del espejo. De esa manera, el paciente de alguna manera engaña al cerebro, haciendo que observe como si la mano sana se estuviera moviendo igual que la patológica. Y eso también ha demostrado generar activación en ciertas zonas del cerebro que promueven la curación progresiva del dolor. Los resultados con este tipo de intervención son básicamente disminución del dolor, y a través de la disminución del dolor entonces empieza progresivamente a recuperarse la funcionalidad. Algunos pacientes, si son abordados en estadios tempranos del síndrome de dolor regional complejo, pueden evolucionar positivamente, incluso de manera completa, y los que tienen cuadros más severos pueden hacer una evolución que quizás no es completa, pero es mucho más funcional. Por último, algunos ejercicios generales solo de recuerdo en un plan de tratamiento general de la mano, los que obviamente vamos a seleccionar dependiendo de la condición del paciente y la etapa en que haya evolucionado. Para el control del dolor, si la patología lo permite, podemos manejarlo con
hidroterapia, ¿cierto? O podemos trabajar con TENS, son los dos agentes que han mostrado mayor efectividad en el dolor de muñeca y mano, aunque ojo con estos tipos de estímulos en dolor regional complejo o en sensibilización central. En el caso del edema de la mano, sobre todo en mano traumatizada, es muy útil hacer drenaje con la mano siempre posicionada a favor de la gravedad a través de terapias manuales de drenaje. Importante recalcar aquí también, en el caso del síndrome del dolor regional complejo, este tipo de masaje puede terminar siendo sobreestimulante y el paciente aumentar su dolor. Siempre se drena de distal a proximal, o sea, partimos con la mano y luego seguimos con el antebrazo. También han mostrado ciertos beneficios, algunos vendajes sobre los dedos o algunos vendajes sobre el antebrazo, lo que nos puede orientar hacia mejoras en el drenaje o también ciertos niveles de inmovilización que puedan ser requeridos, por ejemplo, en una tenosidonitis de Kerbein o en un síndrome del túnel carpiano. También es importante el manejo de la ¿cómo se llama? Cicatriz. Si es que esta no es hipertrófica ni queloide, se puede manejar a través de distintas técnicas manuales que permitan evitar que ésta se adhiera al tejido subcutáneo. Sin embargo, cuando la cicatriz está hipertrófica o está muy activa, incluso dolorosa, es recomendable más bien no sobreestimularla. Y algunos ejercicios de flexibilización de tejido blando dentro de la mano, del antebrazo, ya puede ser con manos cruzadas. Luego pasamos de que hemos movilizado el tejido blando, pasamos a la movilidad pasiva. Podemos hacer movilidad de tipo osteokinemática, es decir, solamente forzando los rangos que están limitados. O podemos pasar a movilidad de tipo artrokinemática o de juego articular, haciendo distracciones, deslizamientos superiores e inferiores, algo que ya aprendimos en intervención 1 y 2. El paciente también puede hacer autoterapia manual. Nosotros podemos hacer deslizamientos sostenidos a radial o a ulnar, mientras el paciente moviliza su propia mano, o él puede hacerse automovilizaciones. Y luego pasamos a ejercicios activos, siempre considerar la prensa total de la mano y, ¿cierto?, el pincer grip o la pinza, ¿cierto?, que se puede hacer con índice y pulgar o con los distintos dedos. Ejercicios específicos de dedo, flexiones metacarpofalángicas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a deslizamientos de tendones que han sido operados, o por ejemplo en el caso de un dedo en gatillo infiltrado, o también se puede utilizar, por ejemplo, en algún tipo de cirugía de, por ejemplo, una contractura de Dupuytren. ¿Ya? Los movimientos continuos de flexión metacarpofalángica y luego flexión interfalángica van haciendo que los tendones deslicen respecto a sus vainas, manteniéndose la relación anatómica entre esta estructura de manera constante y funcional. Trabajar, ¿cierto?, todo lo que son las interacciones del pulgar con el resto de los dedos, ¿cierto?, los distintos tipos de prensa, progresar de prensa total a prensa digital y mano abierta, y también trabajar abducción y aducción de la mano. Por último, progresamos a terapia más bien resistida, podemos trabajar excentricidades o concentricidades con pesa, o trabajar pronosupinación con pesos de tipo martillo, ¿cierto?, o varas que tienen un peso en un segmento. Y luego, siempre terminar integrando el miembro superior, o sea, no podemos terminar en la terapia en la mano, sino que terminamos trabajando la mano con el codo, la mano con el hombro y haciendo integración entonces funcional del miembro superior por completo. Muchas gracias, chicos.